Historia de las 12 tablas. En el siglo V a.C., la grave situación creada por los continuos conflictos que existían entre los patricios y los plebeyos dio a Roma la oportunidad de dictar una ley fundamental que regulara dichos conflictos que existían entre ellos. Es por eso que el Senado convocó a una comisión para la elaboración de un nuevo cuerpo normativo. En el año 454 a.C. se comenzó a redactar leyes que pusieron vigencia el principio de igualdad ante la ley. Estas leyes fueron conocidas por todos y a la vez quedaron escritas en tablas de madera. Esto se realizó de una forma legal y jurídica con el objetivo de poder regular la convivencia que existían entre patricios y plebeyos. Tabla número 1. De la competencia ante el magistrado. Esta ley hace referencia al derecho del demandante en poder citar al demandado a juicio, y con ello también implicaba poder llevarlo por la fuerza ante el magistrado si en caso el demandado no quería asistir. Por otra parte, quien era citado ante el magistrado se le conducía sobre una bestia de carga o un vehículo tirado por bueyes, sobre todo si fuese un enfermo o un anciano. Ello dependía de la benevolencia que tenía el demandante, pues era él quien debía encargarse del traslado del demandado. En casos extremos, cuando el pleito no había podido terminar el mismo día, las partes aseguraban volver a presentarse ante el magistrado, mediante una promesa llamada vadimunium. Esta promesa tenía como principal objetivo la comparación judicial hecha por el demandado ante el magistrado para que le puedan citar un día determinado. Tabla 2. De los juicios y los delitos. Esta tabla nos habla que si por alguna enfermedad, voto o ausencia por causa de la República o por algún percance, tanto el juez como árbitro no puede asistir, se prorroga. También nos habla que si se roba de noche se puede matar al ladrón, si se roba de día se vuelve esclavo. También nos dice que los árboles ajenos se pagará la multa de 25 haces por cada uno, y que las cosas robadas no pueden usucapiarse. Como ya se mencionó, en esta tabla se habla sobre las actuaciones legales, sobre lo que ya dije, que el juez, por alguna enfermedad o alguna de las partes, por alguna enfermedad no pudiera asistir, esto se prorroga. Tabla 3. De los depósitos y deudas. Esta tabla nos dice que consagra el principio de la responsabilidad personal por la deuda, de modo que a falta de un patrimonio que corresponda por una obligación, se faculta al acreedor para disponer de la persona del deudor, al punto de disponer de él como si fuera una cosa, volviéndolo un esclavo. También esta tabla considera la sanción de la usura y la indemnización del depositario, que dispuso el depósito confiado a su custodia, de manera indebida con una sanción equivalente al doble de lo malversado. Tabla 4. Derecho de familia. Regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a una patria potestad, al haber fallecido su padre. Normas relativas a la curatela. Para administrar los bienes de aquellas personas enfermas mentales o discapacitadas. De ahí el término curatela. También habría normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido su padre. De ellas se harían cargo sus familiares más próximos. En esta tabla, por primera vez, se limita legalmente el poder absoluto del paterfamilia sobre su familia. ¿Y quién era el paterfamilia? En la antigua Roma era aquella persona o individuo que tenía la potestad y dominio legal del hogar. En relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de ella.
La mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días del domicilio conyugal con ese propósito. En relación con los hijos, el paterfamilia perdía la potestad de sus hijos si los explotaba comercialmente en 3 ocasiones, ya que el hijo de esa manera quedaba emancipado, es decir, libre de la tutela del padre. Tabla 5. Sucesiones. En materia de sucesiones, se da preferencia a la sucesión testada, es decir, al testamento en general, en relación con la intestada. Si la sucesión era intestada, la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui, que eran los que tenían derecho propio. Estos son los hijos y la mujer, que era considerada como una hija más. Si no había heredero sui, heredaba el agnado más próximo al fallecido, que eran aquellos parientes que estuvieron sujetos con el fallecido a la potestad de un ascendiente en común. Si tampoco existían herederos agnados, heredaban los gentiles, que eran aquellas personas con el mismo apellido. Las tablas 6 y 7 contendrían negocios jurídicos de la época, serían derecho de obligaciones y derechos reales. Regulan el negocio jurídico y el nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En caso de incumplimiento, quedaría sometido a la potestad del acreedor, sin necesidad de sentencia judicial. El nexum fue derogado por la ley Poeteliae Papiliae. También regulan el stipulativo sponsi, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor, y en caso de incumplimiento, el acreedor podría ejercitar una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio. La emancipatio consistía en realizar el negocio jurídico ante un libri pens, quien era el que portaba la balanza, y 5 testigos, que debían ser ciudadanos romanos, varones y mayores de edad. La in iuris cessio se realizaba ante el pretor, que actuaba como actual notario, dando fe pública del negocio. La usucapio consistía en la adquisición de la propiedad por la buena fe, con el paso del tiempo y con justo título. 2 años para bienes inmuebles y 1 año para bienes muebles. En la tabla 7 además se contendrían normas relativas a relaciones de vecindad entre fincas colindantes. Dentro de la tabla 8 nos explica acerca de los delitos, ¿no? En estos delitos podemos establecer las medidas entre propietarios o entre las propiedades vecinas, ¿no? Reglas que son reglas para la convivencia entre vecinos. También se dan ciertas distancias para construir caminos entre las propiedades, que son para evitar ciertos conflictos de espacio entre vecinos y ciertos conflictos de tránsito entre los vecinos. Y esto ayuda a ser mejor, a que la vida sea mejor armoniosa, ¿no? También ayuda a alejar en un momento determinado la problemática social entre los conflictos, tanto por espacio, por tiempo, que se dan en las convivencias de los vecinos. También podemos decir que el patrono que defraude a su cliente será sacrificado, y el que haya sido testigo de este acto, también podríamos decir, se niega a testificar, sea infame, ¿no? Incapaz de dar testimonio indigno, que se atestigua por él, también será condenado. Será también que el testigo falso sea precipitado desde la roca Tarpeya, y que también podríamos decir que disposiciones contra los grupos sediciosos de noche en la ciudad y en la ciudad son de pena capital. Los sodales o miembros de un mismo colegio, de una misma corporación, pueden establecer entre sí los reglamentos que les plazcan, con tal que no
que no contengan nada contrario a la ley general. En la tabla 9, que se refiere al derecho público, sanciona aquellas conductas indebidas y visitas o ilegales, ¿no? También se prohíbe la entrega de un ciudadano al enemigo y la celebración de asambleas nocturnas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas eran consideradas como centros de conspiración. Roma establecía esta prohibición de las asambleas nocturnas por el temor o riesgo de que sean utilizadas como centros o enfoques de controversia, ¿no? O manejar como otro tipo de disposiciones dentro de esas asambleas. También se caracterizan tanto la tabla 8 y 9 por tener normas arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición. Bueno, yo voy a proceder a explicar la tabla 10 y 11. En la tabla 10 nos habla sobre las normas de enterramiento, cremaciones, de los funerales de los muertos. Esto, se tiene mucho cuidado y más que todo se prohíbe en las ciudades, dado que un entierro se podía tener el descuido de un cuerpo y este quedar al aire libre, generando así unas enfermedades y haciendo que la ciudad entre en una crisis sanitaria. Las cremaciones e incineraciones también estaban prohibidas, esto con el fin de evitar los incendios en la ciudad, y los funerales no es que estaban prohibidos del todo, pero no eran muy bien vistos. Se prohíben los entierros en las ciudades, esto como se mencionó anteriormente para evitar una crisis de salubridad. Y se mantienen rigurosos protocolos para los difuntos, para evitar más que todo problemas sí que perjudique a la sociedad como tal. Como en la tabla 11 nos habla sobre la prohibición de contraer matrimonios mixtos. Estos matrimonios más que todo se daban entre los patricios y plebeyos. Esta tabla es conocida como la tabla de los injustos, dado que no se podía dar este matrimonio, estaba prohibido. Pero en el año de 455 a.C. Sale la ley de Canuleia. Esta ley hace que se pueda generar el matrimonio entre los patricios y los plebeyos. Ok, las 12 tablas, la tabla 12 se caracteriza más por ser el suplemento de las últimas 5 tablas, que es la tabla que son las tablas de las herencias, la del dominio público, la de los delitos, la de los derechos prediales, del derecho público y del derecho sagrado. También junto con la tabla 11 son conocidas como las tablas de los injustos, que en latín es tabulae nicuae. Estos pese a tener varias similitudes, tienen varias diferencias que no se pueden agrupar. Por ejemplo, que la tabla 11 está más dirigida al derecho penal y la tabla 12 está más dirigida al derecho privado, pese a ser el suplemento de las últimas 5. Por ejemplo, se puede observar que si en una de las normas de esta tabla dice que si un esclavo robase o causase algún daño o algún mal intencionado a su amo, este se verá en la obligación de darle algún castigo. Conclusiones. Podemos concluir que por su contenido estas primeras pseudoleyes pertenecen más al derecho privado que al público, como se vio en la tabla número 12, que complementaba las primeras 5, es decir, 6 ya eran. También podemos concluir que este fue el primer código de la antigüedad que tuvo una reglamentación sobre la censura, que fue la pena de muerte por poemas satíricos. Estas recogen por escrito de manera más o menos ordenadas una serie de costumbres que tenían un carácter de ley, por eso pseudoleyes. A esto se denominan derecho consuetudinario, e incluso algunas de las leyes del Regnum fueron redactadas por los decimviratos legislativos. También podemos concluir que esta fue la base del derecho como tal y como lo conocemos ahora, siendo el primer intento de la tradición jurídica por tener una codificación.